¿Nunca les pasó que sin querer un día les llega una pregunta a la cabeza y no se la pueden sacar de ahí? Una de esas preguntas que de repente no son las grandes preguntas existenciales, algo muchísimo más mundano. A mí me pasó y la pregunta es esta: ¿cuánto voy a cobrar el día que me jubile? Yo sé lo que están pensando. Flaco, falta una vida para eso. ¿Por qué me tengo que preocupar por eso ahora? Es cierto. De hecho, eso es culpa de nuestro cerebro, que nos hace ver a nuestro yo del futuro como si fuera otra persona. Es como si fuera el que tenemos al lado en la silla. No somos nosotros. ¿Por qué me iba a preocupar por el futuro de ese tipo? A mí sí me preocupa. Me preocupa porque a lo largo de la vida laboral de las personas es normal que cada uno vaya ganando cada vez más dinero y es sumamente fácil adaptarse a ganar más plata. Pero es sumamente complicado cuando se da lo contrario, cuando de un día para el otro tenemos menos plata. ¿Sí? Es muy traumatizante y de hecho yo no quiero que me pase. Entonces me puse a explorar cuáles eran las posibilidades que tenía y dije, bueno, en realidad no me tengo que preocupar por esto, porque a mí me sacan plata del sueldo para los aportes previsionales y este tema está solucionado. No es tan así. Si uno mira un poquito para Europa, lo que pasó ahora en la crisis, muchísimos, pero muchísimos países cambiaron sus políticas de jubilación sobre la marcha. Eso quiere decir que vos te ibas a jubilar a los 60 años y te decían, lo siento flaco, volvé en 5 años porque tenés que laburar 5 años más. Y de hecho, la modificación de los sistemas provisionales es algo que se está empezando a hablar también acá en Uruguay. Me puse a buscar la vuelta y no la encontré. Y me di cuenta que era algo que me preocupaba mucho porque no depende de mí. Y a mí me da un poquito de miedo que mi futuro no dependa de mí. Por mucho tiempo la pateé para adelante, ¿sí? Yo sabía que la cosa no estaba bien y la pateaba para adelante. ¿Saben por qué? Porque yo cuando tenía 18 años, yo pensaba que iba a ser rico. Yo decía, a los 23 años yo voy a tener tanta guita que este no es un problema. Cuando llegué a los 23, dije, lo corro a los 27. Cuando llegué a los 27, bueno, lo seguí corriendo, voy 37 y todavía no llegué. De hecho, estadísticamente, solo un 1% de la gente va a llegar a tener un patrimonio tan grande como para no depender de su jubilación. Estamos hablando que la primera fila hasta ahí más o menos va a llegar, el resto no, va a depender de su jubilación. Espero haberlos deprimido lo suficiente. Yo dije, a ver, esto no es un problema que se ocurrió a mí. Alguien tiene que haber pensado esto antes, no puede ser. Entonces me puse a investigar, me puse a leer, me puse a hablar con gente y llegué a un concepto, algo que se llama finanzas personales. Las finanzas personales son un conjunto de técnicas, de hábitos que nos enseñan cómo relacionarnos con el dinero. Relacionarnos con el dinero. Algo que no nos enseñan en ningún lado. Y es algo en el cual, al menos que seamos unos ascetas y nos vayamos a vivir a una cueva, necesariamente vamos a tener que hacer en nuestra vida. Y ni en el sistema educativo nadie nos enseña a hacerlo. ¿Sí? Basta salir a la calle, hablar con alguien y te va a decir, no, está todo terrible, suben los precios, etc. Todo el mundo se queja por tema plata. Y ¿saben qué? Muchísimas veces no es porque los salarios sean muy bajos. Muchas veces es por falta de conocimiento, por falta de no saber cómo relacionarnos con el dinero. En ese sentido, yo hoy lo que quiero contarles son 7 aspectos que yo aprendí cuando me metí en este tema de las finanzas personales, ¿sí? Que me abrieron la cabeza o que eran conceptos que yo tenía totalmente equivocados. El primero está relacionado con los objetivos. Yo tenía la idea de que tenía que juntar tanta plata para cierto punto de mi vida. Yo a los 60 años tengo que tener un patrimonio de tantos miles de dólares y con eso me va a alcanzar. Y lo que me enseñaron las finanzas personales es todo lo contrario. Es decir, está bien, es importante definir objetivos, Rodrigo, pero más importante es que vos vivas la vida ahora. No tiene sentido que vos te pongas un objetivo dentro de 30 años y comas arroz por 30 años para después ser un veterano de 70 que tiene una Harley Davidson que no la puede levantar porque pesa mucho. Y dentro de esos objetivos, quizás el objetivo más importante, es que tenemos que buscar el trabajo para el cual nosotros nacimos.
No podemos estar trabajando hoy en un laburo que no nos gusta, en el cual no somos felices, ¿sí? Claro, no es para que salgan corriendo y renuncien ahora, ¿sí? Pero hagan un plan primero pregúntense a ustedes, ¿cuál es el trabajo para el que yo nací? Y después hagan un plan para conseguirlo. Es muy fácil darse cuenta cuál es el trabajo para el cual uno nació, porque es ese trabajo en el cual hasta te da un poquito de vergüencita que te paguen, porque realmente lo estás disfrutando. El segundo punto está asociado con el consumo. Yo pensaba que, bueno, no tengo que consumir, digamos, es la básica. No consumo, no gasto, tengo plata. Y no, las finanzas personales no dicen eso. Dicen, está bien, hay que consumir. Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque hoy por hoy estamos consumiendo un montón de cosas que muchas veces no son ideas nuestras, son ideas que nos meten adentro de la cabeza por medio de la publicidad, etc. ¿Nunca les pasó que quieren algo con tantas ganas y el momento que se lo compran es como un vacío, tipo, ya lo obtuve, digamos, ya está, y queda un vacío en su vida? Tengamos en cuenta que lo que nosotros deberíamos consumir preferentemente son experiencias y no cosas, ¿sí? Yo les pido que recuerden un momento feliz del año pasado. Seguramente lo que se van a acordar es una experiencia y no necesariamente una cosa. O déjenme ponerle un ejemplo. Todos nos acordamos de este momento, ¿no? Mundial, Sudáfrica, Suárez, la mano. Nos acordamos si sufrimos, si relajamos, qué hicimos, etc. Fue un momento que muchos de nosotros lo vivimos y nos acordamos. No es importante dónde lo vivimos, si lo vimos en un teléfono, si lo vimos en un televisor de 14 pulgadas blanco y negro o un LCD como este de acá atrás. Eso no es lo importante, todos los vivimos igual, sin importar el lugar donde fue que lo vimos. El otro punto, quizás más conocido, es el de administrar nuestros ingresos y nuestros egresos. La básica, ¿no? No tengo que gastar más plata de la que gano. Eso parece súper sencillo, es lo que deberíamos hacer todos. Pero en el mundo de hoy, quizás no sea tan fácil. Y eso en parte está dado por los mecanismos de créditos que hoy tenemos y que hoy abundan y que nos tiran por la cabeza, ¿no? Uno va al supermercado y te tiran 4 tarjetas de crédito por la cabeza para que tengas. Y hay una disociación entre el dinero que nosotros gastamos con un plástico y lo que significa para nosotros el dinero en realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros los que trabajamos podríamos decir cuánto es que cobramos por hora, por más que no seamos jornaleros, ¿no? Mi hora sale tanto dinero. En sí, cuando yo estoy yendo al supermercado o a donde sea, o estoy comprando esa televisión y me pasan la tarjeta, esa tarjeta no me está sacando dinero, lo que me está sacando es tiempo de mi vida, ¿sí? Ese televisor me costó 40 horas de trabajo, me costó 200 horas de trabajo. ¿Qué pasa si no tengo esas 200 horas de trabajo en el banco? Me estoy empeñando 200 horas de mi futuro por ese televisor. ¿Realmente vale la pena? El otro punto está asociado con el ahorro. A mí de chiquito me regalaron una chanchita y me decían, bueno, Rodrigo, cuando tengas una moneda por ahí que te sobre, mételo en la chanchita. Y fue mi cultura de ahorro. Lo cierto es que cuando me metí en este tema descubrí que el ahorro era otra cosa, que no es eso. Una buena definición de ahorro que a mí me gusta es, el ahorro es un pequeño sacrificio que hacemos hoy por un bien mayor el día de mañana. O sea, hoy no lo hago, pero mañana voy a obtener algo mejor por eso. Y ahí viene una pauta primordial del ahorro. El ahorro debe tener un objetivo, si no es imposible ahorrar. Si no ahorro para algo, ahorrar por nada es sumamente complicado, ¿no? Déjenme ponerles un ejemplo. Imagínense que ustedes van a la facultad, llegan llegan el jueves de noche, llegan a las 10 de la noche de la facultad y el viernes tienen que ir a trabajar temprano y dicen, ¿qué hago mañana? ¿Me hago el esfuerzo de prepararme un tupper de fideos para llevarme a la oficina o como en el restaurante? No, como en el restaurante. Bueno, lo único que puede hacer que ustedes hagan el esfuerzo de prepararse el tupper de fideos es que tengan un objetivo y saber que no comer mañana en el restaurante los va a acercar un poquito más a ese objetivo. Y otra de las cosas que aprendí con el ahorro es que el ahorro no viene al final, todo lo contrario. El ahorro tiene que ser al principio, ¿sí? Yo no tengo que ahorrar lo que me sobra, porque nunca me va a sobrar, ¿sí? Hay algo que se llama la ley de Parkinson, ¿sí? Que dice que nuestros egresos siempre van a empatar a nuestros ingresos. En español, siempre voy a gastar todo lo que gano, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, nomás cobro, definir un porcentaje que es mi porcentaje de ahorro y separarlo, ¿sí? No al final,
sino al principio. No se preocupen, que les va a dar igual. De hecho, si ustedes dicen, bueno, la verdad no tengo un objetivo para ahorrar, yo tengo todo. Otra de las cosas que enseña las finanzas personales, que a mí me cambió muchísimo la vida, es decir, bueno, el primer objetivo de ahorro que vos tenés que tener es un fondo de reserva. ¿Qué es un fondo de reserva? Son, si quieren, 6 meses de salario. 6 meses de salario guardados ahí sin tocarlos. Eso es lo que les permite es dejar de sufrir estrés por dinero. Porque el tener 6 meses en el colchón, ustedes saben que si el día de mañana se quedan sin trabajo, ustedes van a poder tirar 6 meses más y seguro en 6 meses algo de trabajo van a poder conseguir. ¿Sí? Ese es el primer objetivo y lo que nos permite es sacarnos una mochila con una adoquina dentro, que es la mochila de decir, estoy trabajando por dinero. No, en realidad no lo estás haciendo por dinero, en realidad lo estás haciendo porque es el trabajo que te gusta. Y eso es a lo que tenemos que apuntar. El otro punto que también enseña las finanzas personales está asociado a la inversión. Yo era de los que pensaba que para ser un inversor había que usar corbata, traje y trabajar en la ciudad vieja. Y después de hablar con muchísima gente me di cuenta que era una visión totalmente errada. ¿Sí? ¿Qué es un inversor? Bueno, alguien que hace que el dinero trabaje para ti. ¿Sí? Yo tengo cierta cantidad de dinero y la pongo a trabajar y eso me genera cierta rentabilidad. Es muy fácil ser un inversor. Basta ir a una red de cobranza, cualquiera, vayan ahora al shopping y pueden abrir una cuenta para ser un inversor. ¿Sí? Basta comprar algo y venderlo un poco más caro. Basta usar alguna plataforma web, etc. De hecho, ustedes deben ser inversores. Porque si hoy no somos inversores, estamos perdiendo plata. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? El uruguayo tiene esa cosa canónica de tengo algo de plata, la quiero guardar, cambio dólares. ¿Y saben qué? Eso no siempre es la mejor opción. Hay otros instrumentos que son mucho mejores, en particulares en el largo plazo. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque si no nos metemos en el tema, estamos perdiendo plata. El otro punto está asociado con los ricos y con los pobres. Yo crecí con una idea. En Uruguay está como esa idea de el tipo rico en realidad es alguien que está negreando gente, ¿no? Tipo, mira, ese seguro está negreando gente, pobre la clase trabajadora para que él tenga ese auto. O la otra, ¿no? ¿No les pasó que de repente a alguien que no estaba tan bien, de repente ustedes ven que les fue bien la típica, estar en algo raro? Esa es típica uruguaya. ¿Y saben qué? En medio, ¿no? Todo el mundo quiere ser rico, pero por otro lado le damos un palo al rico, ¿no? ¿Y saben qué? El rico no es un tipo malo. Debe haber algunos que sí, digamos, ¿no? Seguro. Pero el rico en general, no tiene por qué ser una persona mala. Si tenemos que desmistificar eso. Para mí, el rico, la definición que yo tenía antes, era alguien que ganaba mucho dinero. Y me di cuenta que estoy totalmente equivocado, porque conocí en este proceso muchísima gente que gana muchísimo dinero y que gasta muchísimo dinero, inclusive mucho más del dinero que gana. ¿Sí? Y ese tipo obviamente no es alguien rico. Una buena definición que a mí me gusta de rico es la que es un señor, uno de estos gurúes de las finanzas personales que se llama Robert Kiyosaki. Él lo que dice es, define un concepto que es el concepto de activo. ¿Sí? El concepto de activo para él es algo que me mete dinero en el bolsillo. Si quieren, una inversión. ¿Sí? Puede ser un bono del tesoro, que es algo que se puede comprar. Cualquiera de ustedes puede comprar un bono del tesoro, una letra de regulación monetaria. Sé que parece que estoy hablando en chino, pero son cosas que uno va y las compra, simplemente. Necesita un intermediario y las compra, y que no son caras. Y define también el concepto de pasivo. Y el pasivo es una cosa que me saca dinero del bolsillo. La ropa, la televisión, el auto, etc. Lo que dice Robert Kiyosaki es, el rico es una persona que prefiere comprar activos antes que comprar pasivos. Hay otro autor que se llama Thomas Stanley que lo que hizo fue entrevistar a muchísimos millonarios y escribió un libro que se llama El millonario de la puerta al lado. Esta cosa bien yankee, ¿no? Intentar buscarle una fórmula a las cosas. Bueno, entrevisto 2.000 millonarios. ¿Cuál es el factor común? Acá está la fórmula para ser millonario. Y una de las cosas interesantes y muy interesantes que tiene ese libro es que esa mayoría de los millonarios no son el tipo que prende el habano con el billete de $100 o anda en el Porsche. La mayoría de los millonarios, y digo la gran mayoría, son personas que tienen su propio negocio y que trabajan 14 horas por día en promedio.
Entonces ahí nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Vale la pena ser rico? ¿Realmente queremos estar 14 horas laburando para eso? Y por último, todo esto me llevó a un último concepto, que es el concepto de libertad financiera. Este es un concepto que yo no lo tenía, no existía para mí, ¿sí? Y si será importante. La libertad financiera es decir, yo no voy a cambiar mi tiempo por dinero, sino que voy a tener un conjunto de activos, un conjunto de inversiones que me van a generar las ganancias suficientes como que me dé para vivir. Entonces yo no tengo que trabajar para vivir, voy a trabajar por placer. Trabajar por placer es una de las cosas más lindas del mundo. No quiere decir que no vayan a cobrar, pero van a trabajar de una forma totalmente distinta, siendo muchísimo más creativos porque no van a tener esa presión del dinero atrás. Sé que les parecerá que la libertad financiera es un concepto sumamente lejano, pero en este proceso he conocido un montón de gente que lo ha conseguido. No es de hoy para mañana, lleva tiempo. Y que lo ha conseguido no porque tienen ingresos enormes, sino porque han hecho un plan para lograrlo. ¿Sí? Y el factor más importante para esto no es justamente la cantidad de plata que me entra. El factor más importante es el tiempo. Cuanto antes empecemos, antes llegamos y mucho más fácil es el camino. De hecho, nosotros nos juntamos con un grupo de gente cada tanto a discutir este tema. La primera vez que nos juntamos en ese grupo, ¿no? Nos presentamos, mesa redonda, no nos conocíamos, todos extraños, estábamos en una peluquería, ese es otro tema, otro día se los cuento. Y se presenta un muchacho que se llama Nicolás, y dice, Nicolás, 25 años, probé esto, y más o menos todos estos conceptos los tenía súper claros y era un tipo que estaba invirtiendo ya en este camino. Seguimos con la ronda y en un momento le toca a Diego. Diego, ya entrado en los 40, en vez de dirigirse a la ronda, lo mira a Nicolás y le dice, te envidio. Yo quisiera tener tu edad y saber todo lo que sé ahora. Y esa es una sensación que le pasa a todo el mundo cuando se mete en este tema. Ojalá me hubiera metido antes. ¿Sí? Entonces, la invitación para todos ustedes es, métanse en este tema, porque cuanto antes se metan, más fácil va a ser el camino. Y veo por ahí algunos que de repente dicen, bueno, yo no tengo 20 años, yo ya estoy entrado en canas. Para esos no se preocupen, porque hay un dicho que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Muchísimas gracias.